¿Qué tal, chicos? Muy buen día. Vamos a continuar con la histología del sistema digestivo, viendo ahora lo que va a ser la histología del estómago. El estómago va a ser la continuación del esófago y se va a definir como una región dilatada del tubo digestivo que se va a ubicar justo por debajo del músculo diafragma. Si ustedes se dan cuenta, el estómago está hecho de un material que es muy parecido al del tubo digestivo. La única diferencia es que parece que al estómago lo inflaron de más y por eso quedó con una forma más dilatada, más choncha. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la función del estómago? El estómago va a encargarse de recibir el bono alimenticio que quedó macerado después de la masticación. Y una vez que ingresa, va a sufrir una serie de movimientos de propulsión que van a ayudar a mezclar el contenido del bono alimenticio junto con las secreciones gástricas que produce, de tal manera que el antes llamado bono alimenticio queda en una sustancia que es prácticamente líquida y se le conoce ahora con el nombre de quimo. El quimo posteriormente comenzará a pasar lentamente hacia la porción inicial del intestino delgado, que es el duodeno, a través de una estructura, un engrosamiento de músculo liso que se le conoce con el nombre de esfínter pilórico. De tal manera que el estómago iniciará donde finaliza el esófago en una región denominada cardias y va a finalizar en la región llamada píloro, que es justo antes donde se forme ese engrosamiento que forma el esfínter pilórico, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, ¿sale? Ahora, todo lo demás vamos a encontrar un fondo y vamos a encontrar también que sobre su superficie va a poseer arrugas. Esta distribución que yo les acabo de mencionar, cardias, fondo y píloro, corresponde a la distribución histológica, ¿sale? Porque en la distribución anatómica es diferente. En la distribución anatómica se agrega una parte que es el cuerpo y en fundus pasa a denominarse como la joroba. Pero como mi materia es histología, vamos a determinar que esta es la división histológica. ¿Y qué es lo que nos da la división histológica precisamente? Bueno, resulta que en encardias hay un tipo de distribución histológica diferente de la que hay en el fondo y diferente de la que hay en el píloro. En base a estas diferencias que hay en las glándulas, es que nosotros determinamos si es una zona cardiana, una zona pilórica o una zona de fundus o de fondo, ¿sale? Ahora, vamos a ver también a simple vista sobre el estómago. Podemos apreciar unos pliegues longitudinales que hacen recordar a una bolsa arrugada. Estos pliegues se conocen con el nombre de rugué. El rugué va a ser pliegues que corresponden histológicamente a la capa submucosa y le van a permitir al estómago tener espacio de reserva para que a la hora que esté ingiriendo los alimentos y transformando en quimo pueda dilatarse de mucha mayor manera. ¿Quién de nosotros no ha tenido una comida bastante abundante que hasta la panza se nos sale y no precisamente por eso el estómago se llega a perforar? Pues precisamente porque este rugué le sirve para tener espacio adicional y que tenga el estómago la capacidad de estirarse, evidentemente hasta ciertos límites, ¿sale? Y el rugué, pues como yo les digo, lo podemos ver a simple vista, ¿sale? Ahora, vamos a ver otras regiones. Si nosotros tomamos una lupa y vemos muy de cerca lo que va a corresponder al rugué, vamos a apreciar que la superficie del rugué tiene la apariencia de un papel aterciopelado. Se le van a ver así como unos vellitos. Estos vellitos, que apenas se alcanzan a ver, pero todavía se pueden ver con una lupa, se les conoce con el nombre de regiones mamiladas. Las regiones mamiladas van a corresponder a las hendiduras que van a estar sobre la mucosa y que van a estar sobresaliendo de manera irregular. Es decir,
pareciera como que la mucosa hace esto, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y estas pronunciaciones que hace de subir y de bajar llegan a ser tan grandes que con una lupa las podemos apreciar y se aprecia, como yo les digo, como un terciopelo, ¿sale? Y ya finalmente, y este sí, únicamente de manera microscópica, podemos encontrar lo que se conoce con el nombre de fositas gástricas. Las fositas gástricas van a corresponder a pequeños agujeros microscópicos. Acá en esta imagen, por ejemplo, tenemos una microfotografía con microscopio electrónico de transmisión a un enfoque por 1000. Y acá pueden apreciar en esas flechitas estos hoyitos. Acá hay uno, acá hay otro, acá tenemos otro, aquí hay otro. Estos agujeros se corresponden a las llamadas fositas gástricas. Y es por estos agujeros que están en la superficie de la mucosa del estómago por donde salen precisamente las secreciones que van a conformar en jugo gástrico. ¿Sale? Ahora, vamos a hablar de lo que es la mucosa gástrica. Al igual que el resto de las demás estructuras del tubo digestivo, como ya lo habíamos practicado en videos anteriores, también se va a encontrar conformada por una mucosa, una submucosa, una muscular externa y en este caso una serosa, porque el estómago ya está recubierto por peritoneo visceral. Ahora, si recordarán ustedes, la mucosa del esófago se encuentra tapizada por un epitelio de tipo estratificado plano no queratinizado. Y cuando finalmente el esófago da paso ahora al estómago, este epitelio cambia de manera muy abrupta. Y ahora ya no vamos a tener un epitelio plano estratificado, sino ahora vamos a tener un epitelio cilíndrico simple. ¿Sale? Y este epitelio cilíndrico simple, como pueden apreciar ustedes aquí en este corte histológico de una región de esófago gástrica con tinción hematoxina y eosina a 40, van a ver cómo esto es esófago. Acá pueden apreciar cómo la mucosa es mucho más gruesa, precisamente porque el epitelio es estratificado. Y acá si se dan cuenta, esto ya no va a corresponder como tal a epitelio estratificado. Esto ya es epitelio cilíndrico simple. Y quiero que noten también otra diferencia. Y es que precisamente el epitelio del esófago sufre algo que se llama invaginaciones. Es decir, el epitelio del estómago tiene agujeros, que son precisamente estos orificios que se ven acá. Van a corresponder precisamente al orificio de las fositas gástricas que vimos en la diapositiva anterior. Y es precisamente de lo más profundo de estos orificios de donde surgen las secreciones gástricas. ¿Sale? Acá, por ejemplo, vemos que todo lo que es la profundidad de uno de estos orificios va a formar precisamente las glándulas. Y estas glándulas, como yo les digo, van a ser diferentes en la región de encárneas, en la región de fundus y en la región pilórica. ¿Sale? Otro dato muy importante es que el estómago tiene un epitelio cilíndrico simple, porque el epitelio cilíndrico simple, además de estar secretando jugo gástrico, también secreta una espesa capa de mucosa que protege a las mismas células del epitelio del ácido clorhídrico que produce el estómago. Mientras que el esófago, si bien sí produce un poco de moco por sus glándulas esofágicas, no es tanto. Por lo tanto, el esófago está más diseñado para aguantar temperaturas muy altas o muy bajas. Mientras que el estómago está más diseñado para soportar entornos muy ácidos. Si tú le metes algo muy caliente y llega al estómago, va a dañar el epitelio. De la misma manera como que si tú le metes ácido al esófago, también lo va a dañar, porque cada epitelio está diseñado para tener distintas funciones. Ahora, hay una patología que se conoce con el nombre de enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico ocurre cuando tenemos, voy a regresar un poco, acá tenemos un engrosamiento en la parte final del esófago que se conoce como esfínter esofágico inferior. La función que tiene el esfínter esofágico inferior es
que cuando el estómago se está llenando de ácido clorhídrico y las demás secreciones, este ácido se quede acá adentro y no salga al esófago, porque por lo mismo que les comenté del tipo de epitelio que manejan, el ácido sí dañaría mucho al esófago, mientras que en la mucosa gástrica sí soporta ese ácido. La enfermedad por reflujo gastroesofágico va a ocurrir cuando nosotros, teniendo malos hábitos alimenticios, consumiendo irritantes como chile, alimentos con colorantes artificiales, jitomates, bebidas carbonatadas como Coca-Cola, por mencionar alguno, hacen que la acidez sea muchísimo mayor, y este mismo movimiento hace que el esfínter esofágico no soporte estar tanto tiempo cerrado y este ácido se regurgite al esófago y lo queme. De manera normal y convencional todos tenemos regurgitaciones, es decir, ocasionalmente parte del jugo gástrico se sale al esófago y luego vuelve, pero si la secreción es bastante ácida o esto es muy frecuente, sí lo puede comenzar a dañar, inflamando la mucosa y causando molestias como es la famosa pirosis o la sensación de ardor en el esófago, sentir algo caliente que sube y que baja. Otra de las causas por las cuales puede ocurrir esto es ser malos hábitos alimenticios, por ejemplo, en que cena algo a las 11 de la noche y a las 11:30 ya está bien acostadote y ni siquiera se pone una almohada. Eso dificulta también, por efecto de la gravedad, la función del esfínter esofágico inferior. De igual manera, aquellas personas que tienen sobrepeso tienen una mayor sobrecarga hacia este esfínter y es más probable que haya mayor cantidad de reflujo. Ahora bien, después de esta correlación clínica, regresando a lo que es el estómago, va a tener por lo tanto estas glándulas gástricas que van a hacer estas invaginaciones constantes que vamos a encontrar en el estómago todo el tiempo. Y la entrada a estas glándulas son precisamente estas fositas gástricas que vemos acá. Ahora bien, acá tenemos otra microfotografía del estómago, nuevamente de la transición cardiofúndica con hematoxilina y eosina, pero ahora tenemos un aumento mayor, un aumento a 120. Quiero que ustedes noten cómo acá tenemos epitelio cilíndrico simple. Todo eso sigue siendo epitelio cilíndrico simple. Pero si se dan cuenta, acá se hunde el epitelio. Esto es lo que yo le llamo invaginación, es como tiene la forma como de una bolsa. Y si se dan cuenta, el revestimiento de toda esta bolsa sigue siendo epitelio cilíndrico simple. Estas células que vemos acá son células que están débilmente teñidas o prácticamente son cromófobas y únicamente se alcanza a distinguir sus núcleos laterales. Y estas células son células mucosas o caniciformes. Así como en las mismas células caniciformes que están en el sistema respiratorio, aquí también hay células caniciformes. Solamente que esas células son más abundantes porque esas células van a tener la responsabilidad muy importante de estar secretando la capa protectora de moco. Ahora bien, acá en este corte histológico nosotros no podemos apreciar como tal la profundidad que tiene, porque acuérdense que en histología los cortes son bidimensionales, no podemos apreciar en corte tridimensional, es decir, estas glándulas que se están hundiendo no únicamente se están hundiendo de arriba hacia abajo, sino que también se están hundiendo de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, de tal manera que a la hora que nosotros hacemos en corte, pues se pueden apreciar, por ejemplo, estas que pareciera que estuvieran acá vacías, pero no es cierto. Lo que pasa es que estas glándulas que están acá se estaban haciendo para atrás a la hora del corte y por eso únicamente pudimos obtener una parte de ellas. Pero si nosotros hacemos el esquema didáctico de cómo debe de ser, que tenemos acá, podemos apreciar que las glándulas gástricas tienen muchísima profundidad dentro de una misma mucosa y esta profundidad le permite dividirlas en tres secciones. Tenemos una sección del istmo, que es hasta donde llegamos a ver acá en la microfotografía. Tenemos una sección de cuello y tenemos una sección de fondo o base. Es muy importante que ustedes sepan esta división porque vamos a encontrar ciertas células que únicamente habitan de cuello para abajo y otras que habitan de cuello para arriba. Por ejemplo, de cuello para arriba, lo más común es encontrar puras células mucosas como podemos apreciar acá. Acá si se dan cuenta, al menos yo no noto alguna célula que tenga una característica tintorial diferente de las otras. Estos espacios que vemos acá en medio corresponde a la lámina basal.
y van a tener una tinción basófila porque acuérdense que en la lámina basal es donde están habitando los linfocitos. Ahora, vamos a hablar de un tema muy importante que van a ser las células que van a conformar la mucosa gástrica. A diferencia del esófago, que simplemente tenía células planas estratificadas que no tenían una función tan específica más que secretar moco, las células de la mucosa gástrica las podemos clasificar en 5 tipos. Las células mucosas, que únicamente vamos a encontrar en la superficie y en el cuello de la glándula. Las células principales o adenomorfas, que se van a encargar de secretar pepsinógeno, que es una enzima, bueno, es una preenzima que permite ayudar a degradar ciertos péptidos. Y también una lipasa débil. Vamos a tener las súper importantísimas células parietales, que también se conocen como células endomorfas o también se conocen como células oxínticas, que son muy importantes porque son las que secretan el famosísimo ácido clorhídrico, que es el que va a permitir que el alimento en bono alimenticio se convierta en quimo. Y además de eso, va a secretar una sustancia que se conoce como factor intrínseco, que tiene la importantísima función de permitir la absorción de la vitamina B12. Si tú estás tomando vitamina B12 como si no hubiera mañana, pero careces de factor intrínseco, es como que si no la estuvieras consumiendo, ¿sale? Ahora, vamos a tener las células enteroendocrinas. ¿Se acuerdan de las células de Kuczynski del sistema respiratorio? Bueno, estas, digamos que incluso hay una teoría que dice que las células de Kuczynski y estas son las mismas, solo que las de Kuczynski se quedaron atrasadas en la migración embrionaria. Las células enteroendocrinas, que acá no se llaman de Kuczynski, acá se llaman solo enteroendocrinas, o también los pueden encontrar en otros libros como células G, van a ser células que van a liberar hormonas. Si se acordarán del tema de sistema endocrino, estas células pertenecen al sistema neuroendocrino difuso y pueden ser cerradas, es decir, si no tienen contacto alguno con la luz de la mucosa gástrica, o abiertas si sí están teniendo contacto con la luz de la mucosa gástrica. Dentro de un montón de hormonas que secretan histamina, serotonina, las más importantes para la fisiología gástrica van a ser la gastrina, que va a participar en el proceso de la digestión, y la somatostatina. Y finalmente vamos a tener a las células basales o las células madre, que se van a encargar de estarse multiplicando de manera constante para reemplazar a estas 4 células que ya mencioné anteriormente. Porque esas 4 células no son eternas, tienen fechas de caducidad como todo en la vida, ¿sale? Así que esas células madre se encargan de que se muera una célula mucosa, órale, me dividan en una célula mucosa. Se murió una célula parietal, órale, me dividan en una célula parietal. Para que de esta manera el epitelio se mantenga siempre íntegro. Y estas 5 células las vamos a encontrar únicamente en las glándulas fúngicas del estómago. Ahora, acá vamos a tener la perspectiva histológica de estas células. Acá tenemos una fusita gástrica, que es la entrada a la glándula gástrica, solamente que esta no es teñida con hematoxilina y eosina. Esta es teñida con una técnica especial de tinción que es azul anciano y tinción de periódico de Schiff. Estas dos nos van a permitir determinar la mucina. Ya se acuerdan que en el anterior también habíamos usado una tinción similar que nos permite colorear la mucina cuando estábamos checando las glándulas del esófago. Bueno, acá la mucina, en este caso se va a colorear de color azul, pero la tinción es acidófila. A lo mejor esto puede confundirnos, porque a lo mejor ustedes ya han pensado que tu acidófilo tiene que ser rosadito y no basófilo tiene que ser azul, pero esa ley es solamente válida si estamos usando hematoxilina y eosina, ¿sale? ¿Se acuerdan que en la primera clase de histología que yo les di, les expliqué eso? En este caso, cuando nosotros usamos la tinción de azul anciano con paz, lo que es acidófilo se tiñe ahora de azul. Es por eso que todo este epitelio que vemos intensamente basófilo se corresponde a la ubicación de las células caliciformes y se tiñe de este tono acidófilo, es decir, azul para azul acial, porque contiene mucina, ¿sale? Y la mucina tiende a colorear altamente de manera acidófila. Ahora,
Si nosotros nos vamos de una manera más profunda, es decir, vamos a encontrar ahora, siguiendo en contorno con las líneas punteadas que nos pusieron acá en la imagen, vamos a ver las otras partes en la profundidad de la glándula. La glándula tiene un istmo, que es la parte final que une la fosita gástrica con el cuello. Un cuello como tal, y por último, en fondo. Que tú puedas establecer dónde empieza en fondo y dónde termina en cuello, te nos va a venir dando la población de células que nosotros podamos encontrar, ¿sale? Y si ustedes comparan esta microfotografía con esta ilustración didáctica, queda muchísimo más claro. Esto es lo mismo que está acá, solamente que acá ya está dibujadito y más bonito. Si ustedes se dan cuenta, en la entrada de la fosita gástrica hasta el cuello vamos a encontrar numerosas células caliciformes, ¿sale? Que van a tener propiedades que se van a caracterizar precisamente por ser células que van a tener una región apical bastante acidófila o incluso cromófoba, con cuerpos de inclusión que se va a corresponder precisamente a lo que son los gránulos de mucina. Y también vamos a encontrar lo que se va a conocer como una cara basal, donde se va a ver ligeramente basófilo. Si nosotros nos vamos metiendo más, vamos a encontrar más células caliciformes. Estas células caliciformes van a tener exactamente la misma propiedad que las células caliciformes que están en la superficie, solamente que como se encuentran en el cuello, les vamos a llamar células mucosas del cuello. Más abajo todavía, ahora sí, todavía dentro de lo que es la región del cuello, vamos a comenzar a encontrar a las famosas células parietales o células oxínticas, que habíamos dicho que son las que secretan en ácido clorhídrico junto con el factor intrínseco. Estas células parietales se van a caracterizar por tener una tinción de una manera acidófila, ¿sale? Es decir, son estas azulitas que vamos acá. Insisto, acá se ve azul por la tinción, porque esta tinción me tiñe de azul las cosas que son acidófilas, ¿sale? Por eso es importante saber con qué tinción estamos viendo una microfotografía, ¿sale? Pero cuando ustedes lo vean en el laboratorio de práctica, si es que algún día volvemos, entonces en la célula parietal vamos a apreciar que su citoplasma se tiñe de manera acidófila, es decir, rosita con hematoxilina y eosina, azul con la tinción de azul ancian paz, ¿sale? Ahora, vamos a encontrar más abajo todavía, ya como tan en la región de en fondo, los demás tres tipos de célula que nos queda. Las células enteroendocrinas, que tienen propiedades de tinción medio raras, se camuflajean muchísimo con las células principales. Y como tal, las células principales, que son las que secretan pepsinógeno. Las células principales van a tener una característica, y es que van a tener una zona basal muy basófila y una zona apical eosinófila, es decir, van a teñirnos mixto, a diferencia de las parietales que prácticamente en su totalidad van a teñir de manera acidófila. Y por último, las que veamos más basófilas, aunque acá no nos marca en la imagen, van a ser las células madre o las células basales de todo lo demás que ya hemos mencionado, ¿sale? Ahora, acá tenemos otra imagen correspondiente a una glándula gástrica, ahora con hematoxinina y eosina, ¿sale? Noten la diferencia, esto es con hematoxinina y eosina, esto es con azul ancian y paz. Ahora sí, dentro de la hematoxinina y eosina, acá vamos a ver las células caliciformes. Con hematoxinina y eosina se ven, como yo les digo, acidófilas, y van a tener incluso cuerpos de inclusión que corresponde a la mucina. Si nosotros bajamos más, vamos a encontrar a las células parietales. Acá, si se dan cuenta, la célula parietal es casi rosadita en su totalidad, salvo por un poquito de núcleo que es basófilo, como en toda célula, ¿verdad? Esas células parietales van a ser las acidófilas y se van a empezar a encontrar a partir de la parte del cuello de la glándula. Si nosotros nos vamos más abajo, como por ejemplo acá, vamos a encontrar a las células principales, que como yo les mencioné, van a tener una tinción mucho más basófila que en las parietales. Y muchísimo más a fondo, camuflajeadas con las otras células principales, van a estar las células basales o células madre y las células neuroendocrinas, ¿sale? O enteroendocrinas. Ahora, la mucosa gástrica
también va a tener su námina propia. Solamente que la námina propia se va a encontrar en los espacios que hay entre glándula y glándula, precisamente porque como se está invaginando, la námina basal ahora va a quedar dispuesta de manera vertical. ¿Sale? Así que vamos a encontrar una námina basal por debajo de cada glándula en el sentido en el cual se estén invaginando. Y más abajo vamos a encontrar la muscularis mucosa. Dentro de la muscularis mucosa, si ustedes se dan cuenta, chicos, las glándulas ya no penetran, respetan la muscularis mucosa. Y esta muscularis mucosa se va a dividir en dos capas, en una capa circular interna y en una capa longitudinal externa. Así como se divide también la capa de músculo externo. Solamente que estas en la muscularis mucosa pues es bastante delgada y sirve precisamente para apachurrar a nacer unas parietales, a nacer unas principales y a nacer unas caniciformes para que liberen su contenido al exterior. Finalmente, hasta abajo vamos a encontrar lo que es la submucosa, que es tejido conjuntivo denso. ¿Sale? Y pues en esta imagen quiero que ustedes aprecien la cantidad de glándulas que se encuentran a lo largo del estómago. Y cada glándula contribuye a su parte a producir el famosísimo ácido gástrico. ¿Qué otras capas van a haber? Pues la submucosa, que tiene el plexo de Meissner, su muscular externa, que también va a tener una capa longitudinal externa, va a tener una capa circular, solamente que acá si se dan cuenta en el esófago había una longitudinal externa y una circular interna. Solamente para el estómago se va a agregar una capa oblicua que va a tomar el lugar de la circular interna y va a ser la oblicua interna, y la circular ahora va a quedar hecha sándwich y va a quedar en medio, y como quedó en medio se le va a llamar circular media. Y a lo largo de estas tres va a estar pasando el plexo de Auerbach, que se va a encargar de estar inervando esta capa de músculo liso. Y ya por último pues la serosa gástrica, ¿no? Que es parte del peritoneo visceral. Y acá tenemos nuevamente todas las capas. Capa mucosa, námina basal, muscularis mucosa, que es esta franjita acidófila que vemos acá. Submucosa, la capa muscular externa y este contorno que en los cortes histológicos no se aprecia porque tendríamos que arrancar en peritoneo visceral también, estaría la capa serosa. Y de esta manera, chicos, concluimos con los aspectos más importantes de histología del estómago. Espero que les haya interesado bastante el tema, léanlo por favor, porque pues la verdad es que es un tema bastante interesante. Y como comentario final, como aquellos que es muy común que veo que venden agua en canina o que dicen, no, que ahorita con lo que está del coronavirus, que hay que hacer dieta alcalina y todo eso. Les recuerdo amablemente, chicos, que no importa qué tan alcalino sea algo que ustedes se echen a la boca, el estómago tiene un pH más o menos cercano a 1. Así que no importa qué tan alcalina sea el agua que ustedes se toman o la dieta que ustedes lleven alcalina, al final dentro del estómago todo termina haciéndose ácido, ¿sale? Así que pues ustedes simplemente tengan una dieta balanceada y punto. No anden malgastando en comprar suplementos alcalinos, porque eso es fraude, ¿sale? Y ya con eso me despido, chicos. Hasta luego y nos vemos en el siguiente video. Chao.